¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. De acuerdo con el Coneval, hasta 9.8 millones de personas podrían caer en pobreza por ingresos debido a los efectos de la pandemia por COVID-19 en México. Eso pese a los programas asistenciales del gobierno del presidente López Obrador. ¿Podrá cumplir con su promesa de reducir la pobreza en el país o estos datos son imposibles de mejorar? ¿Qué pasó con Primero los Pobres? Escucharemos los contrapuntos de la mesa. Y relacionado con lo anterior, la pandemia también ha golpeado fuertemente al sector educativo, provocando deserción escolar ante escuelas cerradas y con el reto de la educación a distancia. Un informe indica que México podría sufrir hasta un 26% de abandono escolar. ¿Podrá la nueva secretaria de Educación, la maestra Delfina, lanzar una política para contrarrestar esto? Y con bombo y platillo, ayer 3 aviones comerciales sin pasajeros aterrizaron en la base militar Santa Lucía, donde se construye el próximo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, proyecto que busca resolver la saturación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero periodistas reportaron que todavía no hay caminos para llegar hasta allá y que solamente se inauguró una pista, así como la polémica presencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Veremos qué piensan los panelistas esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Esta semana, el Coneval presentó un nuevo informe con su evaluación sobre la política de desarrollo social de nuestro país durante la pandemia. El estudio detectó 53 programas y medidas tomadas por el Gobierno de México para hacer frente a los efectos de la COVID-19 y apuntó que el riesgo que implican los programas sociales es que no logren frenar un revés en las cifras de pobreza y pobreza extrema. ¿Por qué? Veamos el contexto. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, los efectos económicos de la pandemia podrían causar que entre 8.9 y 9.8 millones de personas caigan en pobreza por ingresos y entre 6.1 y 10.7 millones en pobreza extrema. El Coneval presentó esta semana el nuevo informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020, donde apuntó que los avances logrados en la reducción de pobreza podrían revertirse. De 2008 a 2018, el porcentaje de personas en situación de pobreza bajó de 44.4 a 41.9% de la población y las personas en pobreza extrema del 11 al 7.4%. El Coneval señala que la política de desarrollo social tiene grandes retos y oportunidades para evitar que se reviertan estos avances. El Consejo identificó 53 intervenciones del gobierno federal para atender la pandemia. El 77% fueron para incentivar las capacidades del personal de salud y la investigación científica, mejorar las condiciones de ingreso, vivienda y seguridad social, así como brindar atención médica y psicológica a los grupos más vulnerables y proporcionar apoyos alimentarios. Aunque aclara que no hace ninguna valoración de los efectos de estas intervenciones, señala que los programas sociales implementados se enfocan en las transferencias directas de apoyos económicos y no en la prevención, mitigación y atención de los riesgos que enfrentan en las distintas etapas de la vida, y que no hay integración de los programas, un padrón único de beneficiarios ni un documento rector que defina su modelo de coordinación. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves, y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Bien, querido Genaro, lista para el debate, como siempre. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Bien, buenas noches, Genaro. Buenas noches, compañeros. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Bien, un gusto saludar a todas y todos. Y hoy nos acompaña Luis Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales en Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muchas gracias, Genaro, por la invitación. Hola a todos y todas. A ver, ¿les parece? Escuchamos primero los puntos sobre el tema precisamente de los programas sociales y el efecto que están teniendo en la materia para tratar de contener este indicador que da Coneval y que podría resultar en hasta 9.8 millones de personas que caigan en pobreza de ingresos. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Es un mal panorama? ¿Puede darse la vuelta a esto? ¿Van a funcionar los programas sociales que está aplicando el gobierno de México? ¿O va a cerrar el sexenio el presidente, digamos, entregando pues un mal indicador en este sentido? Bueno, yo creo que primero no hay que quedarse con los encabezados de las notas periodísticas, sino consultar directamente el documento de Coneval, que tiene sus luces y sus sombras. Y sobre todo para poner en contexto en qué se están basando estas predicciones, que no son datos verificados, sino son predicciones, y hemos visto cómo muchas veces han tenido que ajustar
a la baja distintos organismos sus cálculos económicos, porque la recuperación económica ha sido más acelerada, así como la del empleo en el país. A ver, el Coneval aquí reconoce la intención y el propósito del gobierno en construir un sistema de bienestar universal, y yo coincido con su diagnóstico, y es que hay que inscribirlo en un contexto en el que el mundo en general enfrenta una crisis económica, de salud pública, y cuyos desarrollo y efectos, reconocen ellos, no son del todo totalmente conocidos, lo que plantea exigencias extraordinarias a los países. Y dice, la disyuntiva de acción en este contexto son de gran complejidad, ya que se tiene que enfrentar en forma simultánea las condiciones preexistentes de desarrollo social del país con los procesos secundarios a la propagación del virus SARS-CoV-2 que afectan de manera desproporcionada a ciertos grupos de la población. Bueno, partiendo de este diagnóstico, creo que es acertada la estrategia del gobierno para paliar los efectos negativos de la pandemia en la economía, porque recordemos que había altas exigencias por parte de diversas voces de apoyar a las grandes empresas, de hacer un rescate del tipo FOBAPROA y parar incluso obras que estaban generando efectos multiplicadores para atraer inversiones y generar empleos. Bueno, en realidad, en vez de escuchar a esas voces y esas soluciones ortodoxas del pasado que privilegiaban a los ricos y externalizaban los costos a los pobres, en este caso se apostó por inyectar todo, absolutamente todos los recursos a los menos favorecidos y a los más afectados por la pandemia. Y aquí lo que me sorprende, y creo que sí sería una crítica válida al estudio de Coneval, es que se asume él mismo como una evaluación de implementación, ya no una evaluación de diseño, sino de implementación. Y me parece pues extraordinario, muy raro, que el estudio no contemple la cobertura de los programas sociales. El signo de Coneval, el lema es: lo que se mide, se puede mejorar. Bueno, una medición tan básica como cuántas personas, cuántos hogares están siendo beneficiados por los programas sociales, yo no lo encontré ni en el comunicado, ni tampoco en una búsqueda en las 320 y tantas páginas del informe, y sí me parece preocupante pues que una organización que se encarga de evaluar la política social se quede meramente en el diseño y no en el verdadero impacto de cuántos mexicanos están recibiendo hoy un apoyo social. Ya lo ha dicho el presidente en distintas ocasiones, 7 de cada 10 hogares de los que menos tienen están ahorita recibiendo un apoyo, lo cual les ha permitido pues pasar esta crisis que es insólita, de magnitudes planetarias, de una manera mejor. Luis, ¿qué le contestas? Contrapunto. Muchas gracias, Genaro. Bueno, a ver, lo primero que me gustaría decirle al público es reconocer enormemente la labor de las 26 personas, los 26 técnicos que realizaron este informe. Coneval es una de las instituciones más respetadas del país y que tiene la obligación constitucional de medir la pobreza. No tiene intereses políticos, tiene un interés de poder abonar en política pública a las autoridades, en este caso a todas las secretarías de Estado y al gobierno de la República, para que tomen mejores decisiones para combatir la pobreza. Uno de los puntos más importantes que pone, y reconoce que hay áreas de mejora Coneval para la implementación de la política social, lo que te dice es que las transferencias monetarias directas que está implementando el gobierno actual no son suficientes. Y no son suficientes precisamente porque la proyección de pobreza por la pandemia nos arroja 9.8 personas más, millones de personas más pobres en este país. Son personas que no tienen acceso que no van a tener acceso a una canasta básica, a cuidados básicos y acceso a servicios de salud, a poder pagar el transporte público que utilizan día a día, a gastos básicos de educación, prendas de vestir o calzado, entre muchas cosas más. Creo que el número es abrumador. Si analizamos el rango, dejen irme al rango bajo y no poner los 9.8 millones de personas más en pobreza, sino las 9 millones de personas que ponen en el rango bajo. Son demasiadas personas que hoy entran en este contexto. Son 56.7% de la población total del país. Quiero que imaginemos este dato. Si nos vamos a las cifras que pone Coneval de pobreza extrema, pone 31.7 millones de personas en el país. 1 de cada 4 personas en el país no tiene acceso suficiente para garantizar la alimentación diaria propia ni la de sus familias. Quiero que se lo imaginen. En realidad a mí me parece un dato abrumador. Ahora, creo que vale la pena reconocer, o al menos solicitar al gobierno federal y a sus distintos funcionarios que pongan atención en estos datos. No es un ataque político, es un dato duro
que pueden utilizar como referencia para mejorar los procesos de política pública. Coneval les dice, mejoren los procesos de comunicación entre los funcionarios que implementan la política pública, mejoren la calidad del padrón único de beneficiarios. Por favor, tengamos un padrón único que funcione para identificar quién recibe, en qué momento lo recibe y si está funcionando aquello que recibe. Insisto, 31.7 millones de personas hoy no están saliendo de la pobreza y los datos se incrementan conforme pasa el tiempo. Y finalmente que haya capacitación para los servidores de la nación que están ejecutando estas políticas públicas. Así es. A ver, ¿y qué le contestarías, Veloz? Bueno, se acaba de perder Veloz justamente en el Skype. Entonces, contrapunto, Ana. Muchísimas gracias. Era evidente que iban a desestimar o a criticar el estudio del Coneval. ¿Por qué? Porque el presidente y la Cuarta Transformación están buscando desaparecer el Coneval y el INEGI porque los están midiendo, porque están midiendo sus malos resultados y eso no les sirve. Nada que contradiga el mundo de fantasía en el que vive López Obrador sirve. Por eso quieren desaparecer el Coneval y el INEGI. Esta clase de estudios se van a seguir repitiendo, esperemos así sea, y a mí se me hace justamente lamentable, porque mientras más pobres hay en este país, vamos a seguir cayendo en estos círculos perversos de manipulación. Si bien hay que ser como muy objetivo en esto, como científicos sociales, ya no como de Morena, como del PAN, del PRI, de MC. Científicos sociales. Los indicadores están marcando que los programas sociales y las políticas que están implementando no están sirviendo, no están siendo suficientes, son apenas un curita para esta herida. Se puede alcanzar hasta 9.8 millones de pobres y si solo comparamos las cifras del 2018 al 2020, quizá les compremos que es culpa del COVID, ¿no? Como señala el estudio. Pero para eso entonces valdría la pena revisar entonces las cifras del 2017, del 2016 y del 2015 y ver cómo íbamos en una racha ascendente, por lo menos en la disminución de la pobreza extrema y cómo ahora es completamente al contrario, ¿no? En el 2018 teníamos 21 millones por debajo de la línea de pobreza extrema, es decir, solo el 16.8 de la población del país. En el 2020 alcanzamos ya los 31.7 millones de mexicanos y mexicanas por debajo de la línea de pobreza extrema. Como lo señalaba mi compañero de Movimiento Ciudadano, una cuarta parte del país es pobre. Una cuarta parte del país de mexicanos y mexicanas hoy no obtienen para la canasta básica. Entonces, pues pueden decirnos que sembrando vida, que jóvenes escribiendo y construyendo el futuro, las millonadas que se les van en las becas para estudiantes que sacan 6 o 7, pero de eso, ¿de qué manera ha disminuido o ha impedido que la gente llegue a la pobreza extrema? Entonces, hoy lo que estamos necesitando no es que digan que fue culpa del COVID, es que nos digan este año y el próximo año cómo lo van a solucionar, cómo van a evitar que una cuarta parte del país que ustedes gobiernan esté en la pobreza extrema, porque estar con estas excusas y diciendo es que es culpa del COVID, pues no nos va a dejar avanzar para ningún lado. Para ir terminando, en Latinoamérica somos el cuarto país en la escala de pobreza y el quinto país con la pobreza extrema. Y además, esto se traduce en que la economía se contrajo 8.3% y es la peor caída que hemos tenido desde 1932. Y nuevamente, van a decir que fue culpa del COVID. ¿Qué están haciendo para revertir esto? Veloz, ¿qué están haciendo para revertir eso? ¿Coincides con Ana? Yo estoy seguro que tienes los contrapuntos en la mesa. A ver, más que contrapuntos, yo creo que son datos. Ya organizaciones internacionales vaticinaban que en Latinoamérica iba a haber una disminución en este tema de desarrollo económico y que México no iba a ser la excepción, desde luego. Sin embargo, se iba a ver menos afectado que el resto de los países. Creo que lo hablamos aquí más o menos hace un año antes de la pandemia de cuáles eran las proyecciones para Latinoamérica. Y creo que hay que tomar en cuenta esos factores. Evidentemente, el tema de la pandemia exacerbó esto. Yo creo que una parte importante que hay que recargar es, no solamente son los programas sociales que sí están ayudando a que no haya más personas en pobreza extrema, que sí están ayudando, porque bien, como decía Alejandro, 7 de cada 10 familias tienen por lo menos mínimo un programa social, porque hay familias que reciben más de 2 o más de 3 programas sociales, y creo que eso sí está ayudando mucho. Lo otro es que hay 3 o 4 programas de ayuda distintos, que lo que yo creo que hace falta es dinamitarlo abajo, que la gente se entere de que hay otro tipo de préstamos, por ejemplo, los préstamos del IMSS, que hay otro tipo de herramientas económicas que están sirviendo hoy para subsanar este tema de la pandemia. Yo creo que es complicado hablar en un entorno que no tenga que ver con un factor mundial como lo es la pandemia, que no tenga que ver con cómo se está cayendo la economía en el resto del mundo y que no tenga que ver con pobreza laboral. Lo cierto
es que las proyecciones de que van a regresar los trabajos y va a haber más trabajos en cuanto vaya disminuyendo cerrar las ciudades, pues quiere decir que también las proyecciones van a ser distintas y se tendrán que ir ajustando a cómo se va a ir recuperando el país en términos laborales, económicos y salariales también. Yo creo que el aumento del salario mínimo, los programas sociales que están repartiéndose hasta ahora, y este gran padrón de personas que reciben apoyos del gobierno, pues sí están sirviendo como medidas de mitigación de la pandemia. Eso es claro. Lo cierto es que todavía no vemos el final de la pandemia y todavía no sabemos hasta dónde o cuánto tiempo más podría durar. Digamos, tenemos una idea más o menos clara por el tema de las vacunas, pero todavía no sabemos dónde va a terminar. Y creo que lo que hay que hacer es incentivar mucho más que más familias y más personas reciban programas sociales. Bien. Yo creo que sigue habiendo esta falsa idea de que hay que endeudarse para salvar a las personas, pero yo pondría de ejemplo Ecuador. Ecuador hoy está muy endeudado con el FMI y tiene más pobres que los que tenía antes y se dedicó a salvar a las grandes empresas y hoy son los millonarios de Ecuador los que no están sufriendo los estragos, los que no necesitaban el dinero desde un inicio y siguen sufriendo los estragos las personas que están hoy en la pobreza. Entonces, pensemos que endeudarnos es la salida, sino que tiene muchas otras aristas y que es un tema mucho más complejo. A ver, tengo que hacer una pausa porque nadie respetó los tiempos. Casi todo el mundo casi 3 minutotes. Entonces nos fue el tiempo de este bloque. Déjenme hacer una pausa. Regresamos porque más vamos a conectarlo con el tema con el que estábamos hablando. Porque este año, o más bien para un año, ha sido un año malísimo para la educación en el país. Escuelas cerradas, con aprendizaje a distancia, que no solamente ha implicado un reto para las familias y para el magisterio. La crisis económica de la que ya estamos hablando, así como la falta de acceso a tecnología, entre otros factores, están provocando un incremento en las cifras de deserción escolar que tendrá efectos graves en el futuro. Vamos a conectar el tema que estábamos discutiendo ahorita con este otro después de la pausa, así que no te vayas, regresamos a Punto y Contrapunto.